Estamos aquí con Hernán José Molina, es psicólogo, ya se va a presentar, con un tema que nos interesa muchísimo, no solamente a nosotros, sino que es un tema que debe ser debatido justamente a nivel de la sociedad. Son esos temas que la sociedad se corre o que tenemos posiciones determinadas frente a las situaciones que se presentan, pero cuando uno entra a analizar, es como que empiezan a cambiar las cosas. Y esto creo, ya lo vamos a charlar acá con Hernán, que es porque no se tocan estos temas. Hernán acaba de presentar un libro que se llama Decile a alguien que estoy aquí, adolescentes en conflicto con la ley penal. La verdad que me encantó el libro. Hola Hernán, muchísimas gracias por darnos esta posibilidad al equipo de Central Espacio de Ideas. Contanos cómo surge esto y qué haces. Gracias a vos por esta charla, por la invitación en su momento al programa. El libro se inserta en lo que es mi práctica, ¿no? Mi práctica profesional, mi trabajo profesional. Yo además de tener consultorio y ser docente en la Facultad de Psicología, trabajo en lo que se llama un centro de admisión y derivación. Eso es un dispositivo bastante inédito en el país, hay muy pocos en el país, Tucumán en eso sí es pionero, que es un modo distinto, procesalmente hablando, de abordar lo que son las aprehensiones de adolescentes que o transgreden o están, sospechados de haber transgredido y que son aprehendidos por la policía. Funciona al modo, lo voy a decir fácil, pero de una comisaría que no tiene que ser como una comisaría. Es decir, el adolescente apenas aprendido es trasladado para ahí y nosotros que pertenecemos al Ministerio de Desarrollo, es decir, un órgano de protección de derechos, trabajamos en coordinación con la justicia y bueno, ahí los tenemos alojados hasta que la justicia decide lo que va a pasar, pero mientras tanto hacemos todo lo que es una evaluación con respecto a la situación, principalmente vinculada al estado de la restitución que haga falta de los derechos que dan falta. De esos o sea, es una mirada distinta. Es decir, parte de la lógica de que ese hecho no es puramente ni voluntario, ni puramente una rebeldía de ese adolescente, sino es producto de toda una estructura mayor que está fallando o que está carente y frente a la cual el Estado tiene que dar una respuesta y también responsabilizarse en un punto, no en todo, pero sí en un gran punto. Claro. Lo importante que estás marcando es que ustedes dependen de desarrollo social. Exacto. O sea, no es Ministerio de Seguridad, no es de la justicia, sino que desarrollo social con Exactamente. Con el Poder Judicial. Se trabaja, por supuesto, articulado con todos los otros ministerios, también con salud, también con seguridad, educación y, como decir, justicia. Tema que no es menor por la tensión, ¿no? Porque aparte cada ministerio trabaja con un sujeto distinto. Totalmente. Y en ese conflicto de fuerza, bueno, resulta cada intervención. Es así. Nosotros estamos acostumbrados, o sea, por un lado, y esto vos lo planteás en el libro, y uno lo comparte, que no se trata de romantizar la situación, que eso también hay que aclararlo. Porque a veces son situaciones muy conflictivas, delitos muy graves y demás. Pero por el otro lado, hay quienes hablan, ¿por qué hablamos de adolescentes en conflicto con la ley penal? ¿O será que es la ley penal la que no resuelve o no tiene un abordaje distinto? Incluso, vayamos un poco más, es la ley, no solo la ley penal, la ley en tanto instancia de legalidad que regula un montón de cuestiones propias de la vida humana. O sea, son historias atravesadas por una falta de legalidad, desde las cuestiones más extremas como familias con problemas de incesto, con problemas de... pero después, familias que se han criado en un mundo donde la legalidad es la del tú a tú, ¿no? En un punto de la ley de la selva, donde falta esa terceridad, y bueno, eso nunca es sin efecto. Claro. Eso nunca es sin efecto, y las instituciones son las que vienen a intentar introducir legalidad. Introducir legalidad es introducir normas, introducir pactos, introducir cumplimiento de palabra, introducir derechos. Entonces, sin duda son adolescentes en conflicto con la ley, pero también sin duda son efecto de una legalidad que tuvo siempre un conflicto para con ellos. Para con ellos me refiero a los adolescentes, sus familias, en el sentido incluso de que siempre quedaron por fuera. Claro, vos incluso planteas en tu libro si restituir derechos o instituir derechos, ¿no?
Porque no, o sea, toda práctica parte de prejuicios. Incluso toda política. Toda política parte de un sujeto supuesto. Así es. El que yo le supo, en este caso, restituir supone que algo ya estaría, dejó de estar y hay que devolverlo, ¿no? Bueno, incluso yo me animo a ir un poco más tomando a Hannah Arendt, ¿no? Sí. Que es... Trabajas mucho con Hannah Arendt. Hay esto que decía Arendt que producían los sistemas totalitarios, que Sí. es sujetos sin derecho a tener derechos. Entonces, ¿cómo llego yo a pensar esas cosas? Recién hablábamos en la previa, con cuestiones muy del llano. ¿Por qué un adolescente, por ejemplo, se negaría a ser tratado médicamente? O sea, alguien que llega con una herida de bala y que uno le dice vamos al hospital y se enoja. Uno puede pensar que está rebelde, o puede pensar que la categoría de cuidado no está inscripta en esa subjetividad. Claro. O sea que yo no soy digno de tener un cuidado que venga del otro. Entonces, lo que me viene del otro, en este caso de uno que le dice, che, vamos al hospital, hagamos, se ve como un castigo, como una amenaza, me quiere encerrar, ¿no? Entonces, si empezamos a repensar algunas cuestiones, como por ejemplo, en esta familia, ¿hubo inscripción de la categoría de sujeto político o no? Bueno, no la hubo porque transgeneracionalmente jamás la hubo. Y bueno, entonces el laburo tiene que ser otro, tiene que ser algo más a la institución. Claro. Institución que muchas veces, entre comillas, ¿no?, es violenta. O sea, ¿violenta en qué sentido? Tiene que ser con cierto ejercicio de la fuerza, incluso la fuerza de la palabra, la fuerza del reglamento, de la legalidad. Por ejemplo, nosotros antes preguntamos si querían bañarse cuando ingresaban, como una especie de amabilidad, ¿no?, de cortesía. Después empezamos a ubicar que a un sujeto que pasa posiblemente 4 o 5 días sin ningún tipo de cuidado, 2 o 3 días en situación de calle, no tiene el registro de la categoría del cuidado. Entonces hay que introducirse. Bueno, mira, las reglas acá son que van a entrar y te bañas. ¿Cómo funciona? En la gran mayoría de las cosas funciona bien. O sea, funciona bien en qué sentido? En que ese adolescente no dice él quiere que me bañe, sino hay un reglamento que me incluye como sujeto y que por ende yo funciono como parte de ese protocolo. Claro. Y que además también genera cambios hasta antropológicos. O sea, son otra persona. Claro. Desde el olor, desde la cara, desde la ropa, son otras personas. Y ellos también exactamente, porque uno también le es un espejo a ellos. Cuando uno le dice, chavo, mirate cómo está, mira, ya van teniendo otro. Y ahí quizá ya se quiere cuidar más, así ya es. tiene cierto cuidado. Ahora, esta es es el Estado, con esa institución con la que se trabaja, presente, que es el mismo Estado que no lo miró en otro momento. Digo, ¿no? Parte de las realidades que vivimos. Eso puede ser planteado, como vos decís, en cuestión de tiempo. Es decir, Sí. hubo un tiempo donde no se lo miró y hubo un tiempo en el que sí, o incluso transversalmente, en el sentido de, en este mismo tiempo hay una parte del Estado que lo mira como un delincuente, hay una parte del Estado que lo mira como un vecino peligroso, hay una parte del Estado que lo mira como un sujeto de derecho. Por eso la tensión es inevitable. Lejos, sí. No, y tampoco hay que ya Foucault nos enseña estas cuestiones, tampoco hay que ir hacia un equilibrio, no va a pasar nunca eso. Donde haya fuerza habrá resistencia, etc. Y se da. Pero en ese equilibrio de tensiones es que ocurren estas cuestiones. Pero el Estado presente es básico. Es básico, es si básico, no hay Estado. Aunque haya quienes lo discutan. Por supuesto. Bueno, esto es parte de lo que uno habla, inclusive hasta desde, no solo desde la legalidad, sino desde la legitimidad que tiene que tener la presencia del Estado, y mucho más en situaciones de tanto conflicto que nos atraviesa a todos por igual, ¿no? Ahora, frente a estas situaciones, ¿qué pasa con ese joven? O sea, ¿pasa por ustedes, por el centro? Claro, nosotros somos admisión y derivación en lo que hace a lo vinculado a los derechos. Sí. Primero hay una decisión judicial, ¿no? Sí. Tendrá primero que ver si, digamos, tiene 16 años o 17 o si tiene menos. Bien. Y de ahí es la justicia la que determina si convalida la aprehensión, es decir, si ese adolescente iría a una audiencia, ya es un juez el que decide. Pero en lo que hace nuestro trabajo como Estado, en este sentido, hacemos lo que se hace una evaluación integral de de qué tipo de derechos estarían o no vulnerados,
y hacemos las derivaciones pertinentes a los diferentes equipos que tiene la dirección de familia, que abordan los casos en un seguimiento ya más territorial, más, no sé si cotidiano la palabra, pero sí semanal, etcétera, que tiene que ver también con articular, ¿no? Si hace falta con salud, si hace falta con educación, pero si no simplemente con un seguimiento, con un espacio de escucha, con un espacio de orientación a la familia, poder ubicar ahí cuáles son las coordenadas en que ese acto transgresor se produjo y ver qué se puede modificar. ¿Trabajan con la familia? Sí. Después vamos a hablar del caso, un caso en especial que vos contás acá en el libro. Con la familia ocurren dos cosas. Hay veces que se trabaja casi mayoritariamente con la familia, porque el adolescente, como no son dispositivos obligatorios, claro, el adolescente no suele ir, o es muy difícil que vaya, hay que generar esa demanda en él, ¿no? Es todo un trabajo generar esa demanda. Sí, totalmente. Entonces muchas veces la familia dice, no quiere ir, bueno, pero la decisión es, venga usted, señor. Igual venga usted, y se trabaja en lo que se puede. Hay familias que son muy herméticas a cualquier tipo de intervención porque no logran problematizar esa situación, a ver qué tendré que ver yo, qué tendré que ver en la relación que tengo con mi marido, qué tendrá que ver mi hermano que hace tal cosa. Bueno, y hay veces que la cosa marcha más o menos bien, y marcha bastante mejor de lo que se suele pensar. Es decir, nosotros en tanto números son muchos menos los que reingresan. Qué buen dato. Incluso confesión de parte, yo tenía el prejuicio de que eran más los que reingresaban, hasta que me junto a conversar con la compañera y me dice, no, mirá el número. Es muy buen dato. Es verdad que por ahí uno, ¿por qué tiene eso? Porque quizá hay uno específico que te reingresa y te reingresa y te reingresa, entonces eso te hace la idea de que reingresan, pero la mayoría de los que ingresan no reingresan. Bueno, hay quienes dicen que hay una puerta giratoria en el Poder Judicial y sin embargo tenés las comisarías llenas y tenés no solamente Villa Urquiza, sino que se va agrandando Benjamín Paz, más allá de las características de cada uno. Pero digo, entonces, hay un decir sobre estos sectores permanente como que es ese sector de la sociedad que no lo quiero, como una vez una directora de escuela, cuando sacamos la asignación universal por hijo, nos dijo, ustedes están trayendo a la escuela a quienes nosotros expulsamos. Una sola lo dijo, no más que eso, también debo decir, porque muchos docentes y educadores en general defendieron esto, ¿no? Pero es ese sector de la sociedad que no lo miramos, por algo, decirle a alguien que estoy acá, mírame, y que lo tenemos que mirar. Es que el resto no puede desaparecer, esa es la fantasía que uno como sociedad puede tener, que lo que consideramos un resto desaparezca, claro, ¿no? claro, o porque imposible. no lo vea, porque lo encierre. El tema es que aun cuando no son encerrados, hay encerrados me refiero penalmente, o lo que las familias llaman encierro, que muchas veces interreloj. Sí, hay muchas familias que lo piden. La idea del encierro es casi la solución más, y que uno incluso llega a entenderla a las familias, porque la situación cotidiana es muy difícil la que viven. Pero hay un autor, que no me acuerdo quién, pero plantea, hace un tiempo, el encierro es afuera. Claro. ¿No? El encierro es en la calle, en el barrio. O sea, ¿por qué un encierro? Porque no hay posibilidades de un salir hacia otra vida. Es cierto que hay algo de la penalidad más punitiva, es decir, del encierro más duro, que ha mermado mucho. Quizá en el imaginario, yo por ahí juego con mi amigo, en el imaginario quizá hoy en el rock haya, para la gente, no sé, 100, 200 adolescentes, porque uno tiene que pensar que es la cárcel, vamos a llamarle fácil, de menores. Y no lo hay 6, hay 4, hay 5. Eso es ordenar el sistema penal. Totalmente de acuerdo. Eso es ordenar el sistema penal, porque antes, ¿qué pasaba? Un policía te agarraba, te llevaba al roca hasta que un juez se enteraba que estaba ahí, y ya han pasado 2 semanas, 3 semanas. Bueno, no podemos pensar si es o no llamativo que haya 3 adolescentes en toda la provincia, pero de que está ordenada penalmente, está mucho más ordenada que claro, también tenemos jueces del Poder Judicial que empiezan a tener otra mirada, más de restaurar derechos, no punitivista, y por suerte Tucumán tiene jueces que están con esa línea, ¿no? Y aparte siempre hay que pensar, de hecho este espacio creo que está bueno para eso,
el efecto psicológico y social que tiene el punitivismo en quien lo padece es tremendo, y eso genera un doble problema para el día de mañana. Así es. Genera una subjetividad desconfiada de las instituciones, resentida, muy librada a sus propios medios para solucionar problemas. O sea, la gente cree que el punitivismo soluciona y genera un doble problema. Totalmente. Entonces no es tan sencillo. Ahora, vamos a hablar un poquitito sobre la baja de la edad y qué pasa con estos jóvenes que no van a la escuela. Porque con los que yo pude entrevistarme, dejaron la escuela. Bueno, no sé, si me están viendo en el trabajo, capaz que yo diría que el 90% de los casos que ingresan al CAD no van a la escuela. Han interrumpido su trayectoria escolar, ¿no? El problema es que cuando uno, ¿cómo escucha eso en el discurso de los padres? ¿Dejó de ir o me dejó de ir? Me dejó de ir, sí. La mamá acá lo plantea muy bien. Me dejó, que hay algo ahí donde no se puede todavía eso formular cómo lo dejé de llevar. Que no es lo mismo me dejó de ir que lo dejé de llevar, y sobre todo a un adolescente que supone que todavía está bajo los cuidados y normas del hogar. Y no es lo mismo cuando dicen los jóvenes que desertaron, no desertaron. Es la escuela la que no los vio cuando se fueron. Pero porque las instituciones... Además, desertar es un concepto de la guerra. Pero recontra aplica, y vos de esto sabés un montón por educación, pero digo, las instituciones concretas, cada una en particular, exigen muchas condiciones para que sus sujetos permanezcan ahí. O sea, al mínimo que no anda, y bueno, si se va mejor. Y si, es verdad, como decís, no son todas, hay muchísimo trabajo de los profesionales de intentar retener, pero uno ve que, no sé si la palabra es expulsivas, pero no del todo alojadoras, ¿no? Y que no agotan todas sus instancias en alojar. De acuerdo. ¿Por qué? Porque, bueno, si la adolescencia en sí es problemática, ciertas adolescentes son muy problemáticas. El otro día escuchábamos en una entrevista que teníamos con una compañera a unos padres de un adolescente que estaba escolarizado, pero claro, tenía problemas de venta de drogas cerca de la casa. Tenía otros familiares ya con conflicto con la ley. Los amigos de él de toda la vida ya estaban en conflicto con la ley. El adolescente estaba bastante ordenado y ellos dicen, bueno, si logramos que termine, si ya hay algo y bueno, puede pasar o puede que no. Que también suele tener que ver con que son padres que tampoco han terminado su trayectoria. O sea, claro, hay algo donde es intergeneracional la cuestión. Así es. También es cierto que, así como la escuela es hiper importante, sí uno va aprendiendo, en casos puntuales, a no normalizar, porque hay veces que un ordenador puede ser otro tipo de actividades en ese caso, sí. ¿No? Por eso digo, es caso a caso, pero sí, la relación de falta de escolaridad, porque la escuela no solo es conocimiento, proyecto, es ordenamiento cotidiano. La escuela es el centro de la vida social. Es la exogamia, es el conocer reglamentos, vinculación. Claro. En algún momento nosotros en el ministerio sacamos la casa del barrio, lo hemos construido con quienes estaban en contexto de encierro, pero más allá de eso, porque decíamos, si la escuela, porque es una realidad, la escuela expulsa también, no podemos negarla, hay que trabajar mucho sobre determinados temas, la escuela también está avasallada por todos los conflictos sociales que hay, y por el otro lado, la misma sociedad exige que tienen que ser brillantes en matemática, en lengua, pero es ese sujeto, y el docente también es un sujeto, por supuesto, ¿no es cierto?, que tiene no solamente su ubicación en su rol, sino un rol que está pautadísimo, está muy pautado, que muchas veces tampoco se le permite que salga de eso, que hay que abrir las cabezas, digamos, hay que abrir el pensamiento, hay que abrir las posibilidades. Y en esos casos, si la escuela no contiene, ¿qué otra institución puede contener? Porque es muy fácil, bueno, que dejen de venir. ¿Y a dónde van? Bueno. Entonces, esta casa del barrio lo hemos aprendido. Un vecino en la Costanera nos prestó su modestísima casa y hemos empezado a funcionar ahí. Y empezaron a venir aquellos chicos que habían dejado. Pero la sorpresa fue que vinieron adultos y que vinieron chicos más chicos que ya no iban a la escuela.
Entonces, eso se lo sacó después, ¿no? Pero como experiencia fue valiosísima, porque el logro... Sujeta. Claro, y el logro de decir, tengo derecho a tener el derecho a la educación, a tener sueños, a tener proyectos, ¿no? Hay que trabajar esos temas. Hay que trabajar esos temas y hay que generar esa demanda en el Totalmente. sujeto. Es decir, hay cosas que nosotros, cuando evaluamos, vemos que el sujeto no tiene, pero que tampoco hay registro de que no lo tiene. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, eso es muy importante. La familia tampoco lo tiene. Ahí es donde lo intergeneracional, donde no hay registro de que no se tiene lo que se debería tener como derecho. Así es. Y como posibilidad. Pero bueno, los roles de la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa con la comunidad? Ese barrio donde están estos chicos. ¿Qué dice el almacenero del barrio? ¿Los ve? ¿Y qué se hace? ¿Lo ve la vecina? ¿Y qué se hace? Yo me sigo interpelando estas cosas porque creo que es muy bueno interpelarse frente a los haceres desde los distintos lugares, ¿no? Yo vuelvo a lo mismo. A mí me parece que son fundamentales esos actores que vos estás nombrando, que es la vecina, el almacenero, el de la verdulería. Sí. El tema es que esos agentes, sin una terceridad institucional, no pueden. Estamos de acuerdo. Es decir, de nada sirve que la verdulera lo conoce a fulanito desde los 5 años y lo está empezando a ver, medio cumplió con la droga porque le venden a la vuelta. Así es. Pero ella va a hacer la denuncia a la comisaría y la comisaria no le toma la denuncia. Ahí hay un problema porque en algún momento esa vecina que pasaba de protegerlo se va a cuidar de él. Uh-huh. Así es. Se va a cuidar de él porque ya le roba cuando se droga. Porque, claro. Entonces ahí hubo un primer momento, esto de los tiempos que vos planteabas, sí. donde el Estado, que podría haber visto, no tomó una denuncia, no tomó cargo sobre el asunto. Las desigualdades. Las desigualdades. ¿No? Así es. Y las deslegitimaciones. Es decir, ¿qué es deslegitimar? ¿Y quién sos vos para? Bueno, eso puede ser algo peyorativo, pero también puede ser algo que produce soledad en el sujeto. ¿Y a qué te voy a ir a hacer la denuncia si vos no me la tomás la denuncia? Si no va a hacer nada con esa denuncia, si vos estás transando con el de la vuelta. Entonces, esa deslegitimación también deja a los sujetos solos, ¿no? Abandonados. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Diría claro, el Chapulín. ¿Y quién los defiende? En lo concreto, sí. Ellos. Y eso es lo que ocurre. O sea, en la gran mayoría de los casos, lo que ocurre es una defensa y un ataque entre pares. Uh-huh. Por eso la importancia de nosotros siempre intentamos evaluar la existencia, ¿no? de personas adultas legitimadas para el ejercicio de su rol, de lo que serían las funciones simbólicas fundamentales, que son las de cuidado, sí. las de afecto y las de legislación. Mira, hace unos días un juez con el que uno tiene contactos y demás y debatimos algunos temas, me manda una audiencia donde un día domingo hizo la audiencia porque habían denunciado a un estudiante de una escuela previo al día de la primavera que habían sacado el equipo de música de la institución y este juez con buen tino llama a la directora. Me pareció brillante desde el punto de vista, bueno, pero resulta que también es un docente quien lo acusa a este chico, que él sacó, bueno, una situación muy particular, estaba a la par del equipo y demás, no importa, pero a lo que voy es, un docente lo denuncia a él y a otros 2 chicos, los otros 2 chicos no pasa nada, pero la directora se hace cargo. Bueno. Y es una maravilla. Entonces, ¿qué es lo primero que pide la directora? Le quedan unos meses para recibirse del secundario. Los abogados defensores y el abogado del Ministerio Fiscal no cumplían con la norma, punto. No pudieron escuchar, además que le dijeron que no hable. El juez le dice si quiere hablar puede hablar, si no quiere hablar, pero el rol de la directora fue fundamental. Obviamente que diciendo que esas cosas no se hacen y demás. Yo digo, entró otro sujeto del sistema legítimo y legal, que es la directora, y entabla un vínculo con el juez, y realmente ese chico se va a la casa, porque además no sabíamos si fue él o no el que lo sacó, pero más allá de eso, le quedan 2 meses para terminar las clases. Bueno, ahí me parece
algo fundamental que es, dos cosas fundamentales. Una es lo que en su momento hablábamos con Andrea en el programa, Sí. que es la corresponsabilidad. Claro, Sí, ¿qué es la corresponsabilidad? Es eso, es que la directora no puede decir, de esto no tengo nada que ver yo. claro. Tampoco es cuestión de decir, esto es todo responsabilidad mía, pero sí cada gente debe Así ser es. interpelado por un hecho. Así Sí, es. hay que pensar las cuestiones en términos de estructura y de los hechos como consecuencia de un entramado. Y después vos dijiste algo que me parece que es clave, que también en un momento hablo de eso ahí, que es qué función tienen, qué relación tienen los jueces con la ley. Claro, Es decir, ¿no? Sí, el juez simplemente obedece a la ley, es decir, la ley me dice esto yo, o el juez interpreta la ley. es fundamental. Eso es lo que Derrida decía. Para hacer Claro. justicia hay que interpretar la ley en cada caso. En cada Porque contexto. eso se en nota cada situación. muchísimo cuando uno está frente a un magistrado que se toma ese trabajo subjetivo, que no deja de ser un trabajo arriesgado, porque uno Totalmente, arriesga, claro. uno hace una apuesta, a cuando es lo que me dice la ley, es lo que me dice el protocolo, es lo que me dice Claro, que son los obedientes, a los que Arendt, volvemos a Arendt, llamaba los de la banalidad del mal. claro. ¿No? El gran problema de los burócratas, de los obedientes, que son capaces de hacer las atrocidades más grandes en nombre de una obediencia a Claro. un reglamento, a una orden o lo que fuese. Bueno, Así. si uno no se arriesga al pensamiento y a la creatividad, No. Porque el mundo es diverso. es diverso y te pide. No cada somos homogéneos, no se trabaja desde este lugar. Hernán, en tu libro vos hablas en algún momento, que me encantó yo acá como para ir cerrando esta primera entrevista, sujetos de la esperanza. Y me pareció, y marcas algo porque dice algo así como que la locura tiene que ver con esa ausencia de un otro a quien hablarle, pero sobre todo de un otro que responda, porque el loco habla, pero no tiene quien le responda. Me pareció muy interesante, me llegó a conmover, digamos, desde el punto de vista cuánta falta de escucha que tenemos, ¿no? Esa es una idea de François Daban, que yo creo fervientemente que es así, incluso ampliándola a esto de la locura habla, significa la locura se muestra, Claro. ¿no? Hay un montón de formas de expresión. Un acto transgresor puede ser una forma de locura. Claro, El tema justamente, bueno, a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué estás queriendo denunciar en lo que te denuncian que hiciste? Ujú. Porque por eso también un poco lo de decirle a alguien que estoy aquí, o sea, que me mire, que existe. la idea de alguien en el título viene a contrarrestar a la idea de nadie. O sea, son sujetos que son nadie. Solamente puedo ser alguien si soy alguien para alguien. Claro, Entonces, hay algo de un pasaje del nadie que soy a alguien, pero porque alguien me miró, ¿no? ¿Qué significa ser alguien para alguien? Bueno, ser un sujeto lastimado para un médico, ser un sujeto de derecho para un juez, ser un sujeto traumático o traumatizado para un psicólogo, y así, etc. Eso significa poder romper algo de ese circuito de la locura, que claramente tiene que ver más con la ausencia de un otro que con una patología o una condición Por del supuesto, ser, ¿no? Es por producto supuesto. de una dialéctica. Ujú. Muy interesante Bueno, esto. muchas gracias. Bueno, ¿y cómo se sigue en el trabajo que están haciendo ustedes? Con esperanza. Con esperanza. Empezamos por ahí. Está muy bien. No, pero no me parece menor porque es imposible hacer el trabajo si uno no cree en ese trabajo, ¿no? Más allá de las frustraciones de cada caso, etcétera, Totalmente. pero también uno sigue porque cree en este tipo de política, porque no cree en otro tipo de política, incluso que a nivel nacional están siendo más presentes y contra las cuales uno, no solo nacional, yo converso con mis amigos no entienden qué hago. Claro, Pero no entienden qué hago, no entienden incluso por qué lo hago. Claro. ¿Para qué? Bueno, se sigue apostando a ese casito, digo casito porque es uno de 1000, pero me parece que se sigue tomando lo que decía, se sigue con esperanza. Y no estoy romantizando tampoco nuestro trabajo. No, No romantizo ni lo que hacen los adolescentes ni nuestro trabajo. porque también se ven frustrados, se ven situaciones que uno no las puede creer, pero uno siempre sostiene que el origen no sea el destino. Eso es fundamental. Y creo, más allá de que hay quienes dirigen políticas públicas que dicen, nacés, transcurrís la vida y morís delincuente, en el sentido de pasan de todo cuando uno hace este tipo de entrevistas.
Y hay que contrarrestar esto, porque la mayoría de la sociedad piensa así. Bueno, pero porque no se trabaja en te iba a estos decir temas. eso. A mí me parece que es fundamental y lo que dijiste al comienzo, que es la sociedad no necesariamente piensa, repite. Claro. Es lo que Heidegger llamaba el sé, ¿no? El Claro. sé dice, sé, el impersonal. Claro. Sí, entonces el problema justamente es por ahí no responder a esa demanda. Hay que tener mucha sabiduría política para saber qué demandas de la sociedad responder y cuáles no, porque no todas tienen como fundamento un sustento bien, no sé si teórico, pero fundamentado. Claro, desde la vida misma. Exactamente. Yo creo que pasa por ahí. Uno, por lo general, dice hay que abrir espacios. Esos espacios donde uno puede hablar, donde uno puede escuchar. Hice algunas entrevistas a chicos del Roca, por ejemplo, que les cuesta hablar. Además, yo soy una desconocida. ¿Qué me tienen que contar a mí, más allá que me presentan y demás? Pero cuando empiezan a hablar, vos decís, y con la experiencia que uno puede haber logrado, ¿quién los escuchó? ¿Por qué empezás con las pastillas y demás? Y perdón que te interrumpo, pero te voy a decir algo más fuerte. Sí. ¿Quién nos asegura a nosotros que en esas condiciones de vida no haríamos lo mismo? Por supuesto. Porque eso también, ojo, te repito, no estoy hablando ni un determinismo, ni estoy haciéndole una curva a la responsabilidad. No. Pero uno realmente cuando escucha esa historia, se frena a uno mismo en su normatividad, claro. en lo que debería ser. No hay una casa. Sí, más que casa no hay un hogar. Exactamente. Esa distinción me parece buenísima. Claro, no hay condiciones mínimas de contención. A veces pueden tener agua, a veces no pueden tener agua. No hay un lugar donde transitar los barrios. A ver, pero tampoco estamos diciendo que solo delinquen los chicos de sectores. No, para nada. Pero hay una tendencia a caracterizarlo. Incluso hace unos días salió un actor, no recuerdo su nombre, que dijo: dejen de perseguir a los marrones porque me paró la policía por mi color de piel, por cómo visto, se llevó mi documento. Entonces uno dice, bueno, a ver. Bueno, ahora está el famoso trencito ese, ¿no? El famoso trencito, pero... Claro, entonces tiene que haber otros espacios desde el Estado generados para que esa violencia, que ya la propia vida de muchos sectores es violenta, como para buscar esos canales de comunicación y mejorarlo. Lo último que te digo de esto, pero la hija de Freud tenía un hogar a su cargo, ¿no? Hoy llamaríamos como el Belgrano, el Bonetti, ¿no? Sí. Pero básicamente donde iban niños y niñas cuyos padres o estaban en la guerra o afectados, o habían muerto, o estaban afectados a bombardeo. Y ella ahí descubre que la guerra no vuelve violentos a los niños, porque de hecho la violencia es propia de la condición humana, ¿no? La violencia y el amor, digamos, son dos fuerzas que están... Pero la guerra genera, dice ella, un ambiente donde se considera legítimo el ejercicio de la violencia. Qué bárbaro. Y eso me parece muy aplicable a estos Así tiempos. es, así es. Ciertos discursos lo que hacen no es volver a la gente más violenta, pero es volver más legítimo el ejercicio de esa violencia. ¿Qué significa eso? Que uno se sentirá menos avergonzado si hace un acto de violencia, que uno se sentirá incluso más propio de la sociedad si es violento, si grita, si insulta. Si... Entonces, por eso hay que ser bastante cuidadoso con los discursos que se utilizan. Por supuesto. Porque hay algunos que no transforman a la gente, pero sí legitiman lo que a través de la educación uno preferiría guardar, consideraría que tiene otro tipo de tramitación. Así es. Yo aprendí de una Belén, que siempre la pongo de ejemplo, una estudiante de hace muchos años, que se paró en una reunión, estaba el ministro nacional también y estaba Bernardo Krixler en ese momento, eran 900, 1000 estudiantes, y dijo que nadie les diga, entre otras tantas cosas, ella tiene amigos en el Roca, amigos que estudian o que no estudian, pero que nadie les diga con su dedo hacia acusador que no tienen derecho a tener proyectos de vida. Y creo que por ahí va esto. Por ahí va. Muchas gracias, Hernán. Por favor, gracias. Y bueno, y recomendamos el libro. Decile a alguien que estoy aquí. A quienes trabajan o no trabajan con sectores altamente vulnerables.